tardes, noches. Yo soy Ilse Saucedo. Bienvenidas, princesas, bienvenidas a este espacio que saben que es una maravilla, que se llama La Vida Apenas Comienza. Yo soy Ilse Saucedo y bueno, pues tengo el gusto de compartir con ustedes y de estar pues con esta serie de transmisiones en vivo como parte de un gran equipo que ya saben que bueno, Aurora Alvillar y Liz Levolio son las personas más maravillosas del mundo y que bueno, impulsan todo este proyecto de Princesas de 40 y más y por supuesto estas transmisiones de La Vida Apenas Comienza. Ya saben que la idea es pues que todas estas mujeres que nos hemos unido con Aurora y con Lisle podamos ir hablando de temas que creemos que son relevantes, que creemos que pueden dejar una huella. Y bueno, así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Ya saben que a mí este espacio me da muchísima alegría, me da muchísima ilusión compartir con ustedes. A mí me toca hablar de temas porque es en lo que me he especializado. A mí me toca hablar de temas relacionados a la igualdad de género, a la violencia de género, a las manifestaciones de la violencia. Me toca atender, yo soy psicoterapeuta y me toca atender a víctimas y supervivientes de violencia de género, violencia familiar, de maltrato infantil. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con hombres generadores de violencia. Y eso de alguna manera me da como esta... no sé, como esta esfera, ¿no? En donde puedo hablar desde diferentes áreas respecto a la violencia. Y justo el tema de hoy es ¿qué es la violencia de género y cuáles son sus manifestaciones? Por eso les dije que el tema podía ser un poco escabroso. Porque me he topado, antes de entrar ya al tema, pero les quiero decir que me he topado con que es difícil hablar de violencia. Creo que tenemos una especie de rechazo, decir, no, yo quiero hablar de las cosas que me van a impulsar algo mejor y demás, y como que hablar de violencia, y aparte ya está muy chacoteado, y lo veo en Twitter todo el tiempo, y lo veo en todos los posts de todas estas feministas, y entonces qué flojera. Déjenme decirles que sí es un tema muy importante, y sobre todo en este momento, este aislamiento ha aumentado alrededor del 22.9%, es decir, 23% de los casos de violencia que ya había. Es decir, para que se den una idea cómo está el asunto, de cada 10 mujeres antes de la pandemia, entre 4 y 5 mujeres estaban siendo víctimas de violencia en el hogar. Y esto se toma a partir de una estadística que hace el INEGI una vez cada 3 años más o menos. Y justo esta encuesta que se llama el ENDIRE lo que hace es tratar de investigar todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar, en cuestiones económicas, quiénes son los jefes y jefas de familia, cómo es la dinámica, todo eso en esta encuesta sale. Y justo uno de los rubros es la violencia. Y de ahí que a mí me toca hablar de este tema, porque justo antes de la pandemia, como bien les decía, más o menos estábamos pensando el 50%, poco menos, el 40% de las mujeres en el último año habían tenido, aunque sea un evento de violencia de género, ya sea en el hogar o ya sea a nivel social, escolar o laboral. Con la llegada de la pandemia y estar dentro de casa y todo lo que ya sabemos que esto implica a nivel de estrés, de ansiedad y demás, y a veces pues estar tantas horas con el posible agresor, ha aumentado prácticamente un 23%. Así que es un tema delicado y es un tema del que sí tenemos que hablar. Y muchas veces tenemos que hablar desde ¿qué es violencia? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? ¿No? Pero antes de poder llegar a hablar sobre violencia y violencia de género y sus manifestaciones, tenemos que hablar de 2 pasitos antes, que tenemos que empezar a definir, que son el conflicto, ¿no? ¿Qué es el conflicto? Y por otro lado, la agresividad. Es muy común que empecemos a mezclar este tipo de términos. Y cuando hablamos, y no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto, de agresividad y de violencia, podemos llegar a malinterpretar las cosas o a no darle el valor que tiene lo que está sucediendo, tal vez en tu caso, si conoces a alguien. Algo lo que también vamos a hablar hoy es poder tratar de entender, tal vez a ti no te pasa, pero tal vez tienes a una amiga, a tu hermana o a alguien muy cercano que está viviendo algún evento de violencia y que desde afuera uno dice, pero ¿por qué sigue ahí?
¿por qué no se sale? ¿Por qué no se va? Si sería tan sencillo, mira, puede llegar a mi casa, puede llegar a casa de su mamá, puede pedir ayuda, ¿por qué no se va? Justo una de las cosas que también hoy vamos a hablar un poco más adelante es tratar de entender cuál es el ciclo de la violencia y por qué no es tan sencillo como desde afuera parece el que una mujer salga de esto. Voy a referirme principalmente al tema de mujer, princesas, porque, bueno, estadísticamente, como ya les comenté, somos las mujeres quienes estamos viviendo mucha más violencia, sobre todo al interior del hogar. Y por eso me voy a referir a esto en femenino. Pero si hay hombres que se llegan a conectar, lo que quiero decirles es, yo sé y sabemos que hay hombres que también viven violencia, que también están sufriendo algún tipo de maltrato en el hogar, ya sea por la manipulación, por diferentes aspectos que lo vamos a ir hablando. También sé qué pasa. Sin embargo, me voy a detener cuando considere que tengo que puntualizar en algo respecto a la posible violencia contra los hombres, pero me voy a ir de lleno 100% hablando de la violencia de género desde el enfoque de lo que sucede con las mujeres, ¿ok? Ok, entonces, antes de empezar a hablar de violencia, tenemos que hablar sobre qué es el conflicto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflicto? Y aquí, princesas abogadas, relajémonos. Lo que yo voy a ir hablando, lo hablo desde el enfoque social y psicológico, ¿ok? Bueno, entonces es muy común que se confunda frecuentemente el conflicto con la violencia, pero el conflicto, vamos a decirle así, es consensual. Piensa en una discusión que has tenido con tu pareja y normalmente los dos le entraron a la discusión. Es normal que haya conflictos en la pareja o que haya conflictos en el trabajo, en la escuela, es normal. No sería posible que en todo momento tuviéramos o pudiéramos estar de acuerdo diferentes personas sobre un punto en especial. Cada quien tiene su punto de vista, su manera de ver las cosas, la manera de traducir el mundo. Y eso hace que en algunos momentos pueda haber conflicto. Digamos que es una especie de choque, pero que todavía tiene la posibilidad de ser regulado de una manera asertiva, creativa y de manera constructiva. Es decir, es como en Estados Unidos hay una frase que más o menos dice como, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿ok? Y todavía lo podemos manejar y de alguna manera no escala, ¿vale? Eso es cuando hablamos de conflicto. Un conflicto, a su vez, si no tiene las medidas necesarias, asertivas, para solo ser un conflicto, lo que sí puede pasar es que vaya escalando hasta llegar a la violencia, ¿vale? Bueno, por otro lado, lo que sí también es importante es hablar sobre qué es la agresividad. A veces también, hasta en los ministerios públicos de muchos lados, llegan a confundir entre violencia y agresividad. A nivel social y psicológico, cuando hablamos de agresividad, tal cual, el fin es... Ay, ¿cómo lo pongo? En sí mismo es un acto y normalmente está visto como un acto que detiene la violencia. Ahorita vamos a hablar de violencia, pero contiene la violencia. Es decir, cuando yo me siento amenazada, cuando yo me siento agredida, valga la redundancia, puedo llegar a ejercer algún acto de defensa que sea visto como agresión, ¿ok? Pero mi fin no es dañar al otro. Tal vez la consecuencia fue que lesioné al otro, que dañé a la otra persona, pero el fin principal es detener la violencia, ¿ok? Ese es el fin de la agresividad. La agresividad la tenemos todos los seres humanos. Los seres humanos y los animales, ¿ok? Piensa en un león, piensa en un tigre, piensa en cualquiera que, ya sea por instinto de supervivencia o porque se siente amenazado, toma una actitud agresiva, ¿ok? Vamos a verlo así. De la misma manera somos los seres humanos. Cuando sentimos esta amenaza, podemos desarrollar actitudes de agresión. Sin embargo, no son violentas porque el fin en sí mismo no es dañar, sino repeler esto que estamos sintiendo como amenaza, ¿va? Ahora, ¿qué es la violencia? Y aquí sí ya empezamos con algo un poco más complicado de ir captando. La violencia tiene varias... se puede ir describiendo de diferentes maneras. Una, es intencional, tiene un fin específico. ¿Cuál es la intención? Decirle a la otra persona, no importa si es mujer, si es niño o niña, no importa si es adulto mayor, decirle al otro que conmigo no se puede, que conmigo no se mete. Tiene un mensaje en sí mismo, ¿ok? Piensa cuando desafortunadamente has tenido tal vez que darle una nalgada a un hijo o una hija. Tiene un mensaje que es para eso que estás haciendo, porque eso es peligroso o daña y demás. Vamos a pensar que en algo similar es esto.
No estoy para nada justificando las nalgadas ni nada, pero entiendo que, bueno, sigue siendo una práctica en el país bastante frecuente como una medida de corrección. La violencia vista en lo social también puede tener un fin correctivo para la persona que la ejerce, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo más adelante ya en casos concretos. Pero velo pensando así. Ahora, es selectiva. Es decir, yo no voy a ser violenta con mi jefe y con mi papá y con mi pareja, y yo no voy a ser violenta en la calle tal vez todo el tiempo. Voy a ir escogiendo quiénes van a ser mis posibles víctimas a partir de lo que yo veo que puede o no representar mi violencia para la otra persona. ¿A qué voy? Piénsalo en violencia en el trabajo. Seguro conoces a alguien que ha sido medio acosador, tal vez no sexual, pero sí un acosador laboral. Esto en donde una y otra vez te está lastimando, ¿ok? Y que tal vez te afecte, tal vez no a ti o tal vez a un compañero, pero piensa en esta persona que de alguna manera daña, ¿no? O porque mete chismes, o porque critica la forma de vestir, o porque se mete directamente con tu trabajo, porque no le gusta tu trabajo y entonces es violento, ¿sabes? Hay estas personas. Ahora, piensa en esa persona y piensa si siempre se comporta así. Y lo que vas a darte cuenta es que no es generalizado. Es muy pocas las personas que de una manera generalizada ejercen violencia. Y cuando eso pasa, es más, hasta ahí sí podríamos llegar a pensar en algún tipo de daño neurológico porque no es lo común. Eso significaría que tal vez tiene un daño en la corteza cerebral, principalmente a nivel prefrontal, ¿no? Que le impide controlar sus impulsos. Pero eso no es lo común. Lo común es que las personas que ejercen violencia van escogiendo a quién. Es como si un lobo va a escoger perfecto con qué tipo de presa va a poder y con cuál no. ¿Ok? Es algo similar. ¿Qué otra cosa? Bueno, por otro lado, la violencia no es natural. A diferencia de la agresividad, que como hablamos, tiene que ver con el fin de repeler algo que es amenazante, la violencia no es natural. No es un instinto, no es algo que viene de origen. Es decir, tú puedes ver a un bebé, puedes ver a un niño, una niña, y no necesariamente vas a ver actitudes violentas. Vas a ver tal vez actitudes de berrinche, de baja de tolerancia a la frustración, diferentes cosas, pero no violencia con el fin último de dañar. Y la violencia, su fin es dañar. A partir de dar este mensaje es que lo que quiero es que con mi daño te quede clarísimo que conmigo no. Que cuando yo digo algo se va a cumplir, ¿ok? Y vamos a ir más adelante a esto. Consideramos que la violencia es una construcción social, es decir, si no es nato, entonces es aprendido. Es algo que a lo largo de la vida, una y otra vez, se nos va reforzando como una conducta en muchísimos casos aceptable. Vamos a poner un ejemplo. Lo hablábamos, quienes se conectaron, cuando hablamos de la diferencia entre sexo y género y cómo es que fuimos construidas, las mujeres y los hombres, en torno a las expectativas sociales que tenemos de las mujeres, en donde deben de ser modositas, tal vez ser más calmadas, que sean más previsoras, que sean muchísimo más proclives al lenguaje, que demuestren sus emociones. Todo eso no es biológico, todo eso es aprendido y una y otra vez lo hemos ido reforzando, ¿ok? Ahora, esto mismo, o la violencia en sí misma, también al ser aprendida, puede ser reaprendida. Y eso sería, yo creo, que tema de otro programa. ¿Cómo se puede reaprender y limitar las acciones de violencia y reaprender una nueva manera de relacionarse? Pero antes de llegar a eso, porque yo me voy bien lejos siempre, pero me regreso. Al ser una construcción social, tiene que ver con que una y otra vez, por ejemplo, a los niños les permitíamos que jugaran de una manera muchísimo más ruda o más violenta hasta con otros niños, y las niñas no, los niños cuando juegan fútbol se van a las patadas y todo, y cuando si se fijan, las niñas cuando juegan a fútbol no necesariamente son tan violentas. Vamos haciendo esta pequeña distinción en la manera en que vamos educando, y a partir de ahí resulta que qué es y qué no es aceptable respecto a la violencia. Cuando ves un niño que es decidido, que se mueve, que es líder, y de repente tiene estas actitudes agresivas, dices, no hombre, es que mi hijo es un líder nato. No, está siendo violento, está siendo agresivo con otros niños.
¿no? Vas viendo este tipo de conductas en donde las vamos apapachando muchas veces. La sociedad, no estoy hablando de alguien específico, la sociedad lo va buscando, ¿no? Y entonces puedes ver en los anuncios cómo te piden que sea un hombre, que sea aguerrido, fuerte, que tome decisiones, que sea echado para adelante, ¿no? Y entonces, ¿cómo tienen que ser los anuncios de las mujeres? En donde, ¿no? Tienen que ser, además de con mini cinturita, que qué cosa tan molesta, ¿no? Pero además es como esto de modosita, pasiva, reactiva a lo que el hombre quiera. Eso que es género, y que lo hemos hablado en otros momentos, esto tiene que ver. El género por eso entra en el tema de la violencia. Ahora, la violencia nos atraviesa en todos los aspectos de la vida. Velo así. La violencia puede ser manifestada en lo social, en lo laboral, en tu casa, en la escuela, en todos lados. Es algo que atraviesa toda nuestra forma de concebir el mundo. Hemos en muchísimos casos normalizado la violencia, ¿no? Y muchas veces lo que decimos es, pues es que así aprendí yo, pues así me educaron y mira, no estoy tan mal, ¿no? Y llena de tics, pero no estoy tan mal, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto que aprendimos y que conforme vamos creciendo lo vamos normalizando? Decimos, bueno, o sea, sí me daban mis golpizas con el cinturón y me dejaron la hebilla marcada, pero mira, terminé la carrera, ¿no? Y entonces una y otra vez vamos normalizando muchas de las conductas relacionadas a la violencia. ¿Qué otra cosa? El empleo, ¿qué es? Y se los voy a leer tal cual, definición del libro, porque sí creo que es importante. Dice, empleo de la fuerza o superioridad de unos con el objetivo de someter a otros, particularmente contra individuos o grupos que tienen menos poder. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, mujeres, las personas adultas mayor, personas con discapacidad, personas migrantes. La violencia es dejarle al otro claro que tengo superioridad y que yo tengo el poder, ¿ok? Por eso, la sesión pasada que tuve la oportunidad de conectarme con ustedes, princesas, justo hablábamos del empoderamiento. ¿Quién tiene el poder? ¿Y por qué es que hemos ido generación tras generación pensando que el poder es igual a supremacía? Y sí, hablo de supremacía desde hasta esto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Esto que muchos en Estados Unidos tienen de la supremacía blanca. ¿Qué es lo que dice en el fondo? Que las personas de raza blanca tienen el poder. Y entonces creen, ¿no? Estas personas en especial que creen eso, ¿no? Que pueden menospreciar, dañar y hasta matar a una persona que es de un color distinto al suyo. Evidentemente eso es violencia. Y lo estamos viendo eso como violencia social en la manifestación de racismo. Pero ahí está. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, ya me quiero ir pasando a violencia de género. Género, como lo hemos visto, tiene que ver con esta cuestión de cómo hemos sido construidas y construidos hombres y mujeres a lo largo de la vida por una cuestión de lo que debemos de ser, ¿ok? Ahora, la teoría de género lo que ha hecho, y que a mí se me hace espectacular, y el feminismo lo que hizo es decir, sí, ok, tenemos que ver qué es lo que sucede con la distribución y el uso y abuso del poder en la relación de hombres y mujeres, como si fuera algo binario. Pero llega la teoría de género y además dice, no, porque si vamos a analizar el ejercicio de poder, eso no nada más sucede contra las mujeres. Sucede contra este otro grupo o suma de grupos vulnerables, ¿no? Y entonces podemos pensar en la comunidad LGBT, podemos pensar en todas estas áreas que les dije, ¿no? La infancia, adolescencia, personas adultas mayor, personas con discapacidad, personas de otras etnias y demás. Entonces, lo que hace la teoría de género y en sí, cuando hablamos de violencia de género, podemos hablar de violencia de género no solo lo que sucede con los hombres o con las mujeres, también podríamos llegar a hablar de violencia de género como esto en donde quien ejerce cierto tipo de poder va a dañar al otro en todas estas medidas, ¿ok? Ahora, yo me voy a centrar hoy en especial en hablar de violencia de género y me voy a centrar a hablar principalmente de la violencia de género contra las mujeres, pero para poder llegar a eso, quiero hablar de la violencia de género contra los hombres, muy rápido, me va a tomar solo unos minutos. La violencia de género contra los hombres es cuando tú le dices, ¿sabes qué? Tú tienes que ser el proveedor. Y muchas veces eso es porque así crecimos, así fuimos construidas.
Pero cuando tú no ves a tu pareja como un ser integral, sino como alguien que solo es una cartera, ¿no? O cuando a tu hijo le dices, los niños no lloran. O cuando le dices a un chavo, híjole, esa camisa rosa, qué cosa, ¿eh? O sea, te está dando tos, ahí está la violencia de género metida. Cuando no permitimos que un hombre se desarrolle desde otros ámbitos, desde otras formas, y queremos que solo sea de una manera, ¿vale? Eso mismo no sucede con las mujeres. Ahora sí ya me voy con la violencia de género contra las mujeres. No podemos hablar de violencia de género si no hablamos, justo lo que hemos tenido la oportunidad en otras sesiones, de hablar de esta expectativa que tenemos la sociedad de las mujeres, en donde debemos de tener toda una especie de checklist de lo que nos hace ser mujer. Que si somos mamás, que si somos modositas, que si somos femeninas, que si nos gustan los hombres, que si de alguna manera sabemos comportarnos, que si no dimos nuestro tesorito antes de tiempo, que si nos damos a respetar, que si nos damos a desear, todo esto que ha ido construyendo o hemos ido construyendo alrededor de las mujeres. Déjenme, voy bajando esto. Exacto, esto que dice Víctor es muy cierto, ¿no? O sea, los hombres no lloran, tú te metiste en este problema y como hombre resuélvelo, como si los hombres también, y perdón que me regrese, pero es que sí es cierto, como esta cosa con los hombres de tienes que estar presto y dispuesto, listo para la acción, ya sea en el sexo, ya sea para el ligue, ya sea para el trabajo, ya sea para asaltar a los guamazos, o sea, es más, si un hombre no sabe pelearse, uy, entonces no es tan hombre, ¿no? O si un hombre pierde el trabajo, parecería que junto con la pérdida del trabajo perdió gran parte de la hombría. O si no tiene la misma cantidad de ingresos que antes, también es tratado desde ahí, ¿ok? Todo eso es violencia de género, valga la redundancia, en general, destinada a los hombres. Lo que nos pasa a las mujeres es esto que les digo. ¿Qué es lo que han esperado la sociedad que tenemos que hacer nosotras? Y entonces cuando no lo cumplimos, viene un acto de violencia, ¿ok? Por otro lado, también se cree que la violencia de género tiene en sus raíces esta creencia de que nosotras le pertenecemos a los hombres y que pueden hacer con nosotras lo que los hombres quieran, porque somos una propiedad. Entonces no le podemos decir no a tal vez un amigo que nosotras considerábamos amigo y que de repente resulta que quiere andar con nosotras y ahora se le dice esto de friendzone, ¿no? Que es como ponerlos en la zona de amigos, cuando lo único que está haciendo una chica es decir, no te veo como pareja, te veo como amigo, pero no significa nada malo, ¿no? Pero entonces los hombres lo toman como súper personal y desde el rechazo. Y entonces el rechazo, da motivo a que entonces haya acoso, a que empiecen a hostigar por redes sociales o por mensajes, y que se haga algo muy grande como obligando a que una mujer acceda. Y lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en la escuela, ¿no? Como si nosotras tuviéramos que ceder a las voluntades de los hombres. Ahora, hay quien pregunta, bueno, ¿la violencia de género puede darse de una mujer hacia otra mujer? Hay muchas discusiones. La misoginia, que sería el odio o la repulsión hacia las mujeres, se da en hombres y mujeres, desde un lado inconsciente, en donde hacemos chistes sexistas, que también ya lo hemos hablado, en donde hacemos todas estas cosas de una manera que agreden a las mujeres. Eso lo hacemos hombres y mujeres. Ahora, ¿la violencia de género puede darse de mujer a mujer? Si la agresión que hace una mujer contra otra mujer es por el hecho de ser mujer, sí, ¿ok? Aquí lo que vamos a empezar a detectar es, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, es esa violencia que va directo hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Ok? Y entonces, bueno, una de las manifestaciones, vamos ahí sí ya a empezar las manifestaciones, sería la familia. Ahí es donde históricamente la habíamos visto más y había más datos sobre la violencia familiar. Lo que ha sucedido ahora es que hemos podido ver que la violencia de género está en absolutamente todos los ámbitos. En lo laboral, en lo familiar, en la escuela, en la sociedad, hasta llegar a la muerte. A diferencia de lo que sucede con la violencia de género contra los hombres, la violencia de género contra las mujeres sí nos puede llevar a la muerte por el simple hecho de ser mujer. Esa es la parte tan desestructurante, y entiendo por qué a veces no nos encanta hablar de estos temas, porque literalmente es hablar de la posibilidad que tenemos las mujeres de fallecer, de ser asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿ok?
La violencia, hay muchas maneras de hablar de la violencia familiar. Puede ser desde violencia doméstica, violencia familiar. En su momento le decían violencia intrafamiliar. Ya no se dice violencia intrafamiliar porque no solo sucede al interior del hogar, muchas veces sucede fuera del hogar, pero por miembros de la familia o por miembros muy cercanos que uno considera como familia, ¿ok? Un cuñado tal vez no es familia consanguínea, pero al final de cuentas es familia y puede ser quien ejerza, o un suegro o una suegra, en fin, ¿no? Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, va en escalada. Y ahorita vamos a ir viendo los tipos de violencia y como plus que les voy a dar, pero se los voy a poner en un ratito cuando acabe esto, como plus les voy a dar el violentómetro. El violentómetro es un instrumento que hizo el POLI, el Instituto Nacional Politécnico, hace ya unos años, lo hizo su unidad de género y de estudios de género, y lo hizo para que pudiéramos ir detectando cuál es nuestro nivel de violencia que estamos viviendo y ejerciendo. Y nos da como, pues sí, justo como un termómetro, nos da como un lugar en donde podemos ver en qué tanto riesgo estamos, pero se los voy a poner un poquito más adelante porque es importante que hablemos de los tipos para que tú puedas alcanzar a detectar. Es brutal que a estas alturas no necesariamente sepamos cuando estamos siendo víctimas de violencia. Hay muchísimas mujeres que están normalizando la violencia o que pensamos en algunos momentos de, híjole, es que sí me lo merezco, es que sí lo provoqué, es que esa golpiza es porque pues yo no cedía a lo que él decía, ¿no? Entonces de ahí la importancia de ir conectando con qué es cada una de estas violencias. Ok, tipos de violencia. Piensa esto como una escalera, ¿ok? Vamos a ir del escalón, del primer escalón, del más abajo, y vamos a ir hasta arriba, ¿va? Y a su vez, piensa esto que es algo dinámico. Puede ser que durante mucho tiempo te quedaste en un escalón y de ahí te fuiste a uno muchísimo más arriba. O tu pareja, pues, o la gente que está ejerciendo violencia contigo, de algo que estaba muy leve y hasta poco fácil de detectar, se pudo ir a algo extremo en cuestión de segundos, ¿va? Bueno, tenemos que empezar entonces a hablar de la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Gritos, insultos, que te devalúen, que bajen tu autoestima, que se burlen de quién eres, que se burlen de lo que piensas, que te digan que estás loca, que te digan que exageras, amenazas, insultos, todo esto que no es físico, pero que lleva en sí mismo una carga tan pesada y tan hiriente que deja marcas muchísimas veces mucho más profundas que las físicas, ¿ok? Es todo eso que te hace hasta dudar de ti misma. Hay un concepto en inglés que se llama gaslighting. Gaslighting, no hay una traducción en español todavía, pero es esta idea que te hacen creer que de verdad estás loca, que esto que ves no es así, que tal vez tú estás detectando que es violencia, que te habla mal, que te ofende, pero cuando lo reclamas, te voltea de tal manera la historia, ¿no? Desde la manipulación, que terminas dudando de lo que sientes o de lo que crees. Hasta puedes llegar a dudar de tus facultades mentales, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Violencia física. Todo lo que ya tenga que ver con un contacto, ¿va? Golpes, sujeciones, empujones, evidentemente el uso de algún tipo de arma. Todo esto que de alguna manera ya afecta tu integridad física. Hay veces que llegamos a decir, es que estaba borracho, me empujó porque no me vio, es que se tropezó. Muchas veces queremos llegar a justificar la violencia porque en el fondo ni siquiera podemos creer lo que acaba de pasar. Es tan el shock que ni siquiera alcanzamos a checar que eso que estamos viviendo puede ser violencia. Y entonces entramos en este periodo de negación. Ahora, lo que sí se ha visto es que muchas personas que en su infancia fueron víctimas de maltrato infantil o de violencia, cuando llegan a la adultez pueden llegar a justificar de una manera mucho más sencilla los eventos, ¿va? Porque de alguna forma está normalizado, ya está introyectada esta relación de amor-odio, amor y violencia, en donde pues mi papá yo sé que me ama, pero también me golpea, pero sé que me ama y no dudo de que me ame. Eso mismo, llegamos a la vida adulta y podemos hacer una ecuación similar. Ok, vámonos a violencia económica. La violencia económica es cuando te cuestiona cómo gastas, en qué gastas y te cuenta con
centavos cada cosa que hiciste. O te pide que el uso de tu dinero, de tu sueldo, para las cosas del hogar, pero sí se queda con un dinero para él, pero tú ya no tienes dinero para ti. O te manipula, por ejemplo, si ya están separados, te manipula en cuestión de yo no te voy a dar dinero a ti, le voy a comprar las cosas para mis hijos, pero a ti no te voy a dar dinero. Todas esas cosas en donde lo que hay es el uso y el abuso del poder desde lo económico, estás hablando de violencia económica. Si no te deja trabajar, es violencia económica. Evidentemente es violencia psicológica también, porque no te está permitiendo desarrollarte de una mejor manera, ¿ok? Pero también es violencia económica. Lo que vamos a empezar a ver es una especie de suma. ¿Qué es lo que va a estar siempre hasta abajo y la base? La violencia psicológica. Y puede o no manifestarse en otros tipos de violencia sumada, ¿va? El abandono ya sea a las personas adultas mayores, a niños y niñas, el abandono del hogar es violencia y ya está catalogado así por el Código Penal, ¿ok? El abuso sexual. Y en la violencia sexual hay varias ramas. El abuso, la violación definitivamente, serían como estas dos grandes ramas, pero hay otras que podríamos pensar en el estupro, podemos pensar en el incesto, ¿no? Pero vamos a pensar en estas dos ramas. El abuso, desde el Código Penal, tristemente, y estamos en esa lucha las activistas, es cualquier acto de violencia sexual en donde evidentemente tú no estabas dispuesta, pero que no hubo penetración. A mí me causa mucho ruido. Yo creo que eso ya es en sí mismo una violación. Está violentando y está violando tu intimidad, tu seguridad, tu integridad física, tu concepción de tu sexualidad, de quién eres, más allá de si hay una penetración o no. Pero para el Código Penal así es. La violación, creo que todos sabemos a qué nos referimos. Si no, es de alguna manera, para que quede bien claro, que te obliguen a tener relaciones sexuales ya que hay una penetración, no importa si es anal, vaginal u oral, que hay una penetración en contra de tu voluntad. No importa si tú en todo momento habías querido y se te antojaba y decías de aquí soy, y a la mera hora, si tú dices no, no es no, ¿ok? No tendría por qué la otra persona dudar y decir, no, en el fondo me estás diciendo que sí. No es no. Y si aún con ese no tan claro que tú estás diciendo, que no tiene que ser solo verbal, puede ser con tus manos, con algún tipo de rechazo. Si la otra persona no lo toma en cuenta, está cometiendo una violación, ¿ok? Hay otros tipos de violencia, pero creo que pensando en el tiempo, no me gustaría comerme más tiempo. Pero sí hay otros tipos de violencia. La trata de personas. La trata de personas es una suma, definitivamente, de todas las violencias. Es abusar de una persona, es sacarla de su espacio, es sacarla de su ambiente, es sacarla de su casa, es conseguir un dinero a consecuencia de que de una tercera persona, ¿no? Que va a ser usada. Y hay muchos tipos de trata de personas. Eso sería solo un tema podríamos hablar de trata. O es más, de cada uno de estos podemos hacer solo un tema, ¿no? Pero la trata de personas de alguna manera es lucrar con la sexualidad, la integridad física y mental de una persona, ¿ok? Eso es trata de personas y hay muchas modalidades. Evidentemente la violencia ginecobstétrica no la puedo dejar pasar. La violencia ginecobstétrica seguramente se acuerdan de estas noticias que llegó a ser en Chiapas, en Oaxaca, en este tipo de lugares más rurales, en donde las mujeres iban a las clínicas porque ya estaban a punto de dar a luz y algún residente o alguien decía, no, todavía no estás lista, no, todavía no estás dilatada, no, espérate, no, ven luego, ¿no? Que ni siquiera las revisaban, pero decían, no, todavía no, estamos saturados, o no. Y entonces terminaban dando a luz en el jardín afuera del hospital o en la calle, ¿no? Ese es un tipo de violencia ginecobstétrica, pero no es la única. Otra es cuando a las mujeres, sobre todo a las personas indígenas o a las mujeres con algún tipo de discapacidad, las ligan para que ya no puedan tener más hijos sin haber sido enterados, ¿ok? Sin que estas mujeres hayan sido informadas y hayan dado su consentimiento. Eso es violencia ginecobstétrica. Otro tipo de violencia ginecobstétrica que seguramente muchas princesas llegaron a vivir, sobre todo si tuvieron a sus hijos en un hospital público, es cuando estás a punto de dar a luz y llega el médico y dice, uy, ni grite señora, porque si usted estuvo buena para abrir las piernas, ni cree que va a venir a gritar aquí, así que ni grite. Que te trate como si fueras un pedazo de carne, como si fueras una res que va a dar a un becerro y ya, eso.
Eso es violencia ginecobstétrica y tristemente eso es lo que más se da. Otro tipo de violencia ginecobstétrica es que llegue un adolescente a una clínica a pedir anticonceptivos y en lugar de recibirlos lo que recibe es un sermón. Eso es violencia ginecobstétrica, ¿va? Y de ahí nos podemos ir súper lejos, pero entiendo que estamos con el tiempo y sobre todo porque quiero que vayamos reflexionando, que vayamos hablando de esto que también nos pasa a nosotras, que nos pasa a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias por decirme que tenemos tiempo. A ver, aquí preguntan, ¿qué se puede hacer ante esa violencia? ¿Cómo reaccionar? Justo vamos para allá. Pero para poder decir cómo actuó, ay, perdónenme, pero sí tengo mucho sed. Antes de decir cómo actúo, cómo puedo hacer, tenemos justo que llegar a esto que les decía hace rato. Tenemos que comprender cómo es que una persona está viviendo violencia y no puede decir, no puede parar la situación. Y entonces parecería que todo su entorno se llena de juicios. No es posible, porque ¿cuántas veces hemos escuchado estas frases de no, hombre? O sea, le pegan porque le gusta. En el fondo le gusta el maltrato, pues es que así aprendió, pues así le gusta, ¿no? ¿Cuántas veces no? Si siguen esa relación es porque está bien cómoda. Es hacer juicios y gente, princesas, por favor, tratemos de no hacer esos juicios, porque si no estamos en esos zapatos, no podemos llegar a dimensionar lo que significa una decisión para salirse de esa casa o salirse de ese trabajo o hablar con los papás si hay un tipo de violencia con algún maestro o con algún compañero en la escuela. No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Les voy a platicar lo que es el ciclo de la violencia. Es una belleza. Esto tiene muchísimos años. El ciclo de la violencia es más o menos de 1900, a finales de los 70, 1978, 1979, una estadounidense, Leonore Walker, es quien describió a partir de los primeros casos de atención, ya los casos hay toda la vida, pero de atención a víctimas de violencia familiar. Leonore Walker fue la primera que empezó a sistematizar la manera en la que podíamos atender a las víctimas. Y empezó a darse cuenta que una y otra vez pasaba por lo mismo. Era una especie de círculo que una y otra vez, como un bucle, imagínense un bucle, una y otra vez, estas mujeres estaban al interior de estas relaciones y eso es lo que explica por qué no se van. Se los voy a explicar. El ciclo de la violencia de género, de la violencia familiar, tiene 3 fases. Entre 3 y 4 fases depende ya a estas alturas el autor, pero pensemos en la primera. La fase de tensión. Si tú estás viviendo algún evento de violencia o ya has vivido alguna situación de violencia, trata de recordar uno de estos eventos. ¿Cómo empezó? Y la tensión es cuando están tal vez discutiendo o cuando las cosas no están bien en la pareja y una y otra vez está este choque, este golpeteo emocional, por decir así, en donde ya se siente el ambiente tenso, en donde ya los dos tal vez se contestan feo o solo uno es el que le habla feo al otro, pero ya empieza a ser un ambiente tenso. Imagínate que es como una olla a presión, es una olla express. Esto, vuelvo al punto, puede pasar en la casa, puede pasar en el trabajo, puede pasar en la escuela. Es cuando se juntan, por ejemplo, si estamos hablando de un acoso sexual en la escuela, en donde ya una y otra vez la insistencia del maestro es: tráete una faldita, mira qué bonitas se te ven esas piernas, qué bonita te ves cuando te pintas, oye, ya sabes que si te quedas más tiempo tienes un punto extra, qué onda cuando vamos por un café, oye, mándame una foto. Todo eso es tensión. Piénsalo en el trabajo, ¿no? Cuando tu jefe una y otra vez ya te quitó vacaciones, quiere que salgas con él o que te quedes más tiempo, ¿sabes? Cuando hay esta tensión, que no es que ya haya explotado el conflicto, pero ya lo llevó, ya está llegando al extremo, ¿ok? Viene el acto violento, es decir, cuando explota y cuando se manifiesta la violencia de una forma contundente, ya sea de manera psicológica, física, sexual, en fin, ¿no? Cuando ya es explícito. Y lo que normalmente sucede después de esto es que viene una etapa de arrepentimiento. ¡Pum! A veces es el mismo día, a veces es una cuestión de días. Pero es te prometo que voy a cambiar, ahora sí voy a poner de mi parte, perdóname, yo no quería, es que sí estás bien guapa, es que tú me diste entrada, ¿no? Todo este arrepentimiento, pero en donde en el fondo este arrepentimiento responsabiliza a la víctima.
es porque tú hiciste, porque tú me prometiste, porque tú te insinuaste, porque tú no me dejaste, porque tú no me preparaste, ¿no? Es como, sí lo lamento, sé que lo llevé al extremo, pero tú es porque tú no hiciste lo que te tocaba, ¿sí? Y entonces una se queda normalmente con muchísimas confusiones ¿de veras? ¿Y si sí lo provoqué? ¿Y si sí fue mi culpa? ¿Y si tan solo me hubiera quedado callada? ¿Y si sí le hubiera dado la cena caliente? ¿Y si no lo hubiera contestado? ¿Y si no lo hubiera molestado cuando llegaba justo estresado del trabajo y yo que estoy hable y hable? Claro, seguro es mi culpa. Empieza psicológicamente a hacer un shock de quién eres, qué quieres, cómo estás, qué pasó. Y después de eso viene la luna de miel. Como estuvo el arrepentimiento y hubo promesas, viene la luna de miel, en donde todo es lindo, en donde ya no va a pasar nada, en donde pone todo de su parte, ¿sí? Ahora, esto puede o no ser cíclico. Es decir, todo esto que acabo de comentar, de un hecho de violencia, pudo ser aislado solo una vez y ya. Lo común es que se convierta cíclico. Tal vez cada mes, tal vez todos los días, tal vez una vez cada 3 años. Tal vez es solo cuando está borracho, pero resulta que se emborracha todos los fines de semana, ¿no? Esto que es cíclico, ¡pum!, se empieza a hacer la parte del día a día, en donde puede haber... ¡Ay, ya! ¡Ah! No estoy viendo, no sé si... Es que no sé si sigo transmitiendo o no. Según yo sí. Sí, parece que sí estoy transmitiendo. Ok, eso espero. Una y otra vez vamos teniendo este tipo de ciclos. Perdónenme si hice una pausa extraña y misteriosa, pero es que algo pasó aquí en mi computadora y no sé muy bien qué es. Una y otra vez estamos teniendo estas cuestiones cíclicas. Conforme sea más cercano, más normalizado va a estar, pero... Justo esto que les decía, imagínense que es una escalera, cada vez la violencia va a ser manifestada de una manera más alta. Perdón, gracias, Víctor, es que quién sabe qué pasa aquí en mi compu, pero yo sigo hablando a la cámara, aunque ya no me vea a mí, no importa. Esto cíclico, lo que va sucediendo es que se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Esto que se hace más grande, cuando llegan a Ministerio Público, llega a Ministerio Público y que dice, señorita, ¿de veras va a denunciar o lo va a perdonar? De veras. Usted dígame, porque casos como el de usted tenemos muchos y entonces luego les están otorgando el perdón. Ahí tiene como el jugador de la América que le estaba golpeando a su esposa, porque yo siento que así hablan los ministerios públicos, perdónenme, pero esa es mi experiencia, ¿no? Y entonces ya ve ese jugador y entonces luego la señorita lo perdonó. Eso no se vale porque nos hacen trabajar en balde. O a ver, dígame, ¿por qué? Pues por eso la violaron, señorita, mire cómo viene vestida. Pues es que si a las 3 de la mañana está en la calle, ¿qué esperaba que le sucediera? ¿No? Y entonces, toda esa forma de pensar nos limita a levantar una denuncia, a decir, me está pasando esto, a pedir ayuda. O luego le pedimos ayuda a la familia y la familia dice, es tu cruz, te dije que era un patán, pues ahora te friegas. Y entonces no tenemos todas estas posibilidades de hacer algo al respecto. Por eso no es tan sencillo y por eso decir... Híjole, ¿no? ¿Por qué mi vecina no se separa de este hombre si es un patanazo? Pues porque no es tan sencillo, porque justo la violencia, ¿no? Como empezó en lo psicológico, lo primero que te quiebran es el espíritu. Lo primero que te quiebran son tu esperanza, son tus ganas de hacer algo. Entonces, tomar la decisión de la noche a la mañana no es sencillo. Ahora, ¿cómo se puede hacer para romper? Romper con estas situaciones. Detectar que lo que estás viviendo puede parar. Hacer conciencia que lo que estás viviendo se llama violencia. A ver, Ana nos dice, es importante retomar la violencia ginecobstétrica porque es la razón por la que muchas dejan de ir al doctor. Deben ejercer su derecho y a la salud y bienestar, definitivamente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todavía nos encontramos con doctores, no importa, de clínicas públicas o privadas, que te maltratan por el hecho de tener un aparato reproductor, ¿no? Entonces sí, definitivo, estoy completamente de acuerdo con Ana. Muchísimas gracias, Ana.
Me regreso, perdónenme. No es sencillo. ¿Qué tienes que hacer? O sea, como primeros pasos. 1, hacer consciente que lo que estás viviendo es violencia. 2, hacer consciente que la violencia no la estás provocando tú, que tú no eres la culpable. 3, que la violencia que estás viviendo puede parar. ¿Cómo? Pidiendo ayuda. Hay muchas instituciones. Yo les voy a dar una que a mí en lo particular se me hace fabulosa, que es la Fundación Origen. Tiene un 01800 que atienden las 24 horas. Es el 01800 015 16, no, 01800 911 015 16 17, ¿ok? En Fundación Origen les pueden orientar de manera psicológica, legal y demás. Ahora, por supuesto, bueno, están todas las terapeutas de Princesas de 40 y más, su servidora, y hay muchísimos, pero tienes que pedir ayuda. Y la otra es, encuentra tu red de apoyo. Siempre vas a encontrar a alguien, a un familiar, a una amiga, una vecina, un vecino, tu primo, alguien, un compañero de trabajo, una compañera de tu escuela, alguien que va a ser tu aliado y que tal vez puedan en conjunto ir haciendo un plan. Hacer un plan para salirte de tu casa es otro tema, pero rápido lo que te puedo decir es, ten llaves, una copia de llaves, ten dinero, ten un celular cargado o tener una pila de celular cargada, ten tus documentos más importantes en una mochila. Si tienes hijos, los documentos por supuesto también de tus hijos, 2 mudas de ropa, tanto tuya como de tus hijos, por si necesitas en ese momento salir, que tengas todo y que no tengas por qué regresar, hasta que haya una orden judicial para que tú puedas regresar y agarrar más cosas, ¿vale? Pero eso es muy importante, eso es sí o sí, ¿ok? La otra que te diría es, si estás viviendo un evento de violencia, una situación de violencia, no estás sola. Tal vez la vergüenza hace que no pidas ayuda, que digas, pero ¿cómo a mí? Si yo tengo tantos estudios, ¿cómo a mí? Si yo siempre he ayudado a mis amigas, ¿cómo me pudo pasar a mí? Si yo tengo tal... Le pasa a cualquiera le puede pasar. No hay un perfil específico. Nos puede pasar a todas. Y lo más triste es que si hacemos una especie de inventario de violencia, lo que podemos llegar a detectar es que todas, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido violencia. No estás sola. Ahora, les quiero poner, les voy a poner en el chat esto que se me hace fabuloso, que es el violentómetro. Entonces déjenme ver cómo... Aquí está, ok. Ajá. Espérenme, déjenme ver si así... Ay, no puedo ponerlo, no sé cómo. Espérenme. Ya sé, les voy a poner la liga de dónde lo pueden bajar. Espérenme. Violentómetro. Es una belleza, de verdad es una belleza. Tienen que conocerlo. Me encantaría podérselos compartir en mi pantalla, pero bueno, no es fácil. Pero ahí está, se los acabo de mandar al chat. ¿Se salió? Sí, ahí está, el chat. Pueden sin problema, ¿no? Repito el teléfono, sí, déjenme, repito el teléfono. Recuerden, es Fundación Origen. Es una gran institución. Es 01800, perdón, se los había dicho mal. 01800 015 16 17. Línea Pro Ayuda a la Mujer Origen. Es una institución en la que yo confío. Es una fundación que por supuesto yo he trabajado mucho de la mano con ellas y que se me hace fabulosa. Eso es muy importante. Entonces acuérdense, 01800 015 16 17. Ya estamos por irnos, pero para irnos les quiero leer algo. La vez pasada les leí un poema. ¿Puedo repetir el teléfono? Sí, otra vez. 01800 015 16 17, ¿ok? Y ahí pueden, ahora también pueden entrar a tu consultorio, que es mi página, tuconsultorio.com.mx, y ahí también podemos platicar sobre esto. Y bueno, les quiero leer algo que es súper bonito. Esto lo hizo una socióloga, ya para irnos, pero sí es bien importante esta reflexión final. Esto lo hizo una socióloga, lo escribió una socióloga, se llama Irma Saucedo, no es mi tía, no la conozco en persona, pero es fabulosa, es una gran expositora en temas de género. Y ella escribió esta pequeña historia que se llama Ella y los hombres, y se las quiero leer, espero que no sea muy tardado.
Cuando ella tenía 5 años, se enamoró de un hombre que se reía y la abrazaba muy muy fuerte, y que la subía sobre sus hombros y le mostraba el mundo desde allá arriba. Ella pensó que ese hombre era como una montaña, y que las montañas no se mueren nunca, y que son el sitio más maravilloso mundo para mirar. Cuando ella tenía 15 años, se enamoró de un hombre que tenía una frente muy amplia, y que la tomaba de la mano para conducirla y le decía que el mundo estaba mal hecho y que había que cambiarlo. Ella pensó que ese hombre era como una espada y que las espadas no mueren nunca y que son el objeto más maravilloso del mundo para cambiar la vida. Cuando ella tenía 25 años, se enamoró de un hombre que tenía una voz muy potente y que le hablaba de lo mucho que sabía y que le decía que el mundo era un lugar para reproducir la savia y la sabiduría. Ella pensó que ese hombre era como un mar y que los mares no mueren nunca y que son el medio más maravilloso del mundo para reproducir la vida. Cuando ella tenía 35 años, se enamoró de un hombre que tenía un brazo muy firme y que le empujaba casi subiendo interminables escaleras y que le decía que el mundo era un lugar que había que conquistar peldaño a peldaño. Ella pensó que ese hombre era como el viento y que los vientos no mueren nunca y que son el aire más maravilloso del mundo para respirar la vida. Cuando ella tenía 45 años, se enamoró de un hombre que tenía un pecho muy sólido y que le ofrecía descansar allí su cabeza y le decía que el mundo era un lugar en el que había que enfrentarse con serenidad. Ella pensó que ese hombre era como una roca y que las rocas no mueren nunca y son la materia más maravillosa del mundo para resistir la vida. Cuando tenía 55 años, ella se enamoró de un hombre que tenía los ojos muy claros y que le invitaba a mirar lo que él veía y decía que el mundo era un enigma y que había que descifrarlo. Ella pensó que ese hombre era como un libro y que los libros no mueren nunca y que la fórmula más maravillosa del mundo para comprender la vida. Cuando ella tenía 65 años, se enamoró de un hombre que tenía un oído muy fino y que la escuchaba con mucha atención y que le decía que el mundo era un lugar por el que había que pasar para llegar a la verdadera vida. Ella pensó que ese hombre era como una melodía y las melodías no morían nunca y que son la música más maravillosa para sentir la vida. Cuando ella tenía 75 años, se enamoró de un hombre que tenía piernas muy ágiles y que le impulsaba a caminar todavía y le decía que el mundo era un lugar que había que recorrer paso a paso de manera humana. Ella pensó que ese hombre era un camino y que los caminos no mueren nunca y son el recurso más maravilloso del mundo para andar la vida. Cuando ella tenía 85 años, se enamoró de un hombre que tenía memoria muy rica y le decía que el mundo era un lugar en el que ella había estado y al que volvería. Ella pensó que ese hombre era Dios y los dioses no mueren nunca y que son la idea más maravillosa para dar sentido a la vida. Cuando ella tenía 95 años, conoció un hombre que apenas veía, apenas oía, casi no caminaba. Tenía pocas fuerzas, rara vez hablaba y no siempre era algo gracioso cuando se reía. Ese hombre, que no se parecía a una montaña, ni a una espada, ni al mar, ni al viento, que no le recordaba las rocas ni a los caminos, que nada decía que sonara como un libro o como una melodía, ese hombre, que era nada más que un hombre, le preguntó quién era ella. Y ella descubrió que no sabía. ¿Quieres frenar la violencia? Frena las violencias que ejerces contra ti misma cuando no te haces caso, cuando no te inspiras, cuando dejas de brillar. Y seguramente esto va a ser para el otro programa.